Vamos a ver en esta parte del vídeo cómo, sabiendo las razones trigonométricas de ciertos ángulos del primer cuadrante, no solo nos sabemos las razones trigonométricas de esos ángulos, sino de muchos ángulos más. Por ejemplo, vamos a ver cómo, sabiendo el valor de las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados, además podemos deducir las del ángulo de 120, el de 240 y el de 300. Bueno, primero vamos a recordar cuáles son los valores de las razones trigonométricas del ángulo de 60. Para ello recordad que os tenéis que saber de memoria este cuadrito. Seno, coseno, tangente, 30, 45, 60. El seno de 30, 1 partido por 2. El seno de 45, raíz de 2 partido por 2. El seno de 60, raíz de 3 partido por 2. El coseno al revés. 1/2, raíz de 2 partido por 2 y raíz de 3 partido por 2. Y la tangente, la división del seno entre el coseno. Entonces en este caso sale raíz de 3, aquí 1 y aquí raíz de 3 partido por 3. Bueno, en el problema me piden que deduzca a partir de las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados, o sea, estas tres, las razones trigonométricas de estos otros tres ángulos, 120, 240 y 300. ¿Y qué tienen que ver estos tres ángulos con el de 60 grados? Bueno, pues vamos a verlo. El ángulo de 60 grados está situado en el primer cuadrante. Aquí voy a dibujarlo. Esta es la línea del ángulo. Lo dibujo de esta forma. Este es el ángulo de 60 grados. Y su seno es lo que mide este segmento. Es decir, la longitud de esta línea de puntos es raíz de 3 partido por 2. Si lo miráis en la calculadora, 0,86. Y el coseno, 1/2. Es decir, lo que mide esta longitud de aquí, esto, mide 0,5. Hasta aquí mide 1 y hasta aquí es la mitad, 0,5. Bueno, ¿dónde está el ángulo de 120 grados? El ángulo de 120 grados está en el segundo cuadrante. El ángulo de 90 grados separa los ángulos del primer cuadrante de los del segundo. Entonces 120 es 90 y 30 más. Vamos a sumarle 30 al de 90. Entonces el ángulo de 120 grados queda situado aquí, en el segundo cuadrante. Este es el ángulo de 120 grados. ¿Y dónde se sitúa su seno? Pues aquí. ¿Y cuánto vale? Pues lo mismo que el seno de 60. Exactamente iguales. El seno de 60 y el seno de 120. Seno de 60 igual al seno de 120. Y como el seno de 60 vale raíz de 3 partido por 2, pues el seno de 120 vale lo mismo, raíz de 3 partido por 2. ¿Cuánto valdrá el coseno de 120? Bueno, pues vamos a ver dónde está en el dibujo. Aquí está el coseno de 120, esta longitud de aquí. ¿Vale lo mismo que el coseno de 60? Bueno, pues en valor absoluto sí, pero el signo es el contrario, porque el coseno de 60 es positivo y el coseno de 120 es negativo. Por lo tanto, ¿el coseno de 120 será 1/2? No, será el opuesto, menos 1/2. Ya tenemos el coseno de 120. Y ahora la tangente de 120. La tangente de 120 la obtenemos dividiendo el seno entre el coseno. Al hacer la división de raíz de 3 partido por 2 entre menos 1/2, simplifico y me queda raíz de 3 dividido por menos 1 menos raíz de 3. ¿Ya veis cómo? Sabiéndome los valores del seno, el coseno y la tangente de 30, he deducido de 30 de 60, he deducido las de 120. Ahora el ángulo de 240. ¿Dónde está el ángulo de 240? Bueno, pues como está entre 180 y 270, pues está en el tercer cuadrante. ¿Pero dónde exactamente? Bueno, pues le faltan 30 grados para llegar a 270. Por lo tanto, si aquí
dibujo, vamos a hacerlo bien, si aquí le quito 30 al de 270, esta es la línea correspondiente al ángulo de 240 grados. El ángulo es todo este, 180 y 60 más. Ahí está el de 240. Bueno, ¿cuánto valen su seno y su coseno? Su seno, esta distancia de aquí, que vale lo opuesto al seno de 120 y al seno de 60. O sea, seno de 240 igual a menos seno de 60. Como el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, menos raíz de 3 partido por 2. Ya veis que no hace falta memorizarlo, se deduce todo con los dibujos. ¿Cuánto valdrá el coseno de 240? Bueno, pues es esta distancia de aquí, en negativo. Lo mismo que el coseno de 120, menos 1/2. ¿Y cuánto valdrá la tangente de 240? Pues dividimos el seno entre el coseno de 240 y obtenemos menos raíz de 3 partido por 2 dividido menos 1/2. Menos entre menos me queda más, simplifico los medios y obtenemos raíz de 3. Y por último nos piden las razones trigonométricas de 300 grados. Seno de 300, coseno de 300 y tangente de 300. ¿Dónde está el ángulo de 300 grados? Bueno, pues es 270 más 30 más. Entonces le añadimos 30 al de 270. 10, 20, 30. Hasta aquí llegará. La línea del ángulo es esta. El ángulo de 300 grados es todo este, empezando en el origen de ángulos hasta aquí. 300 grados. ¿Dónde dibujamos su seno? Aquí. El opuesto al seno de 60, menos raíz de 3 partido por 2. ¿Dónde dibujamos su coseno? Aquí. Es positivo y vale 1/2. Y la tangente de 300 dividiendo esto entre esto. Menos raíz de 3 partido por 2 dividido 1/2. Es decir, menos raíz de 3. Ya veis cómo he deducido, a partir de las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante, las de sus ángulos hermanos, 120, 240 y 300, que están en el segundo, en el tercer y en el cuarto cuadrante respectivamente.